Muy bien. Entonces, en esta clase número 2 vamos a estar viendo lo que es masa molecular. Y vamos a calcular la masa molecular de los elementos químicos, pero vamos a identificar primero en qué consiste o cuál es la diferencia entre la masa formular y la masa atómica. La masa atómica es la masa de un átomo en unidades de masa atómica. Esa unidad de masa se llama UMA. Por ejemplo, si nosotros midiéramos la masa que tiene un átomo de hidrógeno, esa masa sería de 1.008 unidad de masa atómica. Si nosotros midiéramos, por ejemplo, el oxígeno tiene un valor de masa igual a 16 Muy bien. Por definición también vamos a iniciar hablando de mol. ¿Y qué es un mol? Pues un mol es la unidad que mide la sustancia en el sistema internacional, que por definición corresponde al peso de 12 gramos de carbono. Vamos a verlo un poquito más adelante. Entonces aquí tenemos, miren, un mol es la cantidad de sustancias que contiene un átomo de un elemento que corresponde exactamente al valor de 12 gramos de carbono el 12 gramos de carbono. Y entonces ustedes me preguntarán o se preguntarán, ¿por qué eligieron el carbono? ¿Alguien cree o tiene alguna idea de por qué eligieron el carbono y no eligieron otro elemento? Vamos a ver. Ajá, muy bien. Pues miren, les voy a contar un poquito de historia. Lo que es la conferencia de pesos y medidas había elegido el concepto de mol como cantidad de sustancia. Y entonces era como un mol es la cantidad de sustancia, pero así como por ejemplo se define el metro o como se define el segundo, mol también necesitaba una unidad. Y entonces cuando hablábamos de mol era de cualquier elemento y no tenía ninguna equivalencia. Por lo tanto, esta equivalencia es bastante nueva. Entonces dijeron, bueno, vamos a darle el valor y vamos a decir de que mol es igual a 12 gramos que hay en un carbono de 12. ¿Por qué? Porque es un isótopo bastante estable y el carbono también es un elemento muy funcional que forma parte de toda la materia viva. Entonces, por eso eligieron que un mol es igual exactamente a 12 gramos de carbono 12. Entonces, para cualquier elemento, su masa atómica en UMA es igual a su masa molar. Cuando hablamos de masa atómica y cuando hablamos de masa molecular, es lo mismo. Lo único que la masa atómica se mide en UMA y la masa molecular se mide en gramos. Entonces, vamos a continuar. Bien, hablábamos de eso. ¿Entendemos la diferencia? ¿Sí? Muy bien. Muy bien, entonces vamos a hablar de todas estas unidades que tenemos aquí porque después las vamos a necesitar. Entonces vamos a comenzar hablando que un mol de átomos de un elemento es igual a la masa atómica del elemento en gramos. Entonces ustedes lo agregan. Un mol de átomos de un elemento es igual a la masa atómica del elemento en gramos. Vamos ahora con la siguiente. ¿Sí? Un mol de átomos de un elemento es igual a la masa atómica del elemento, o sea, igual a la masa en UMAS. Vamos con la siguiente. Un mol de átomos de un elemento es igual a esto. Les presento al número de Avogadro, ¿sí? Este número es un número establecido por Avogadro, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero quiero que vayan colocando sus equivalencias. Entonces escriban ahí, un mol de átomos de un elemento es igual a 6.02 por 10 a la 23 átomos del elemento. Vamos a ver ahora, ese número de Avogadro es bastante funcional.
se aplica en diferentes conversiones o equivalencias cuando trabajamos con elementos químicos. Y también un mol de moléculas de un elemento es igual a la masa de la molécula en gramos. Entonces agréguenlo. Un mol de moléculas de un elemento es igual a la masa de la molécula en gramos. Muy bien. Luego colocamos que un mol de un compuesto equivale a 6.02 por 10 a la 23 moléculas del compuesto. Luego colocamos que, como les dije, que el número de Avogadro equivale a lo que corresponde en mol de átomos, en mol de moléculas o en mol de iones. Un mol de moléculas de un compuesto es igual a 6.02 por 10 a la 23 moléculas del compuesto. Un mol de iones es igual a 6.02 por 10 a la 23 iones. Un mol de átomos equivale a también 6.02 por 10 a la 23 átomos. Entonces ustedes escriban el último, que es un mol de un compuesto equivale a 6.02 por 10 a la 23 fórmulas mínimas. Y por último, pero no menos importante, que es una constante cuando nosotros hablamos de un compuesto que ocupa un volumen. Entonces hablamos que en un mol de un compuesto hay 22.4 litros de oxígeno o del elemento químico. Muy bien. Entonces, una vez tengamos todas estas equivalencias, vamos a necesitar lo que es los conceptos de esta tabla para utilizarlo en lo siguiente. Vamos ahora a calcular la fórmula, la masa fórmula del sulfato de sodio. Miren, yo les voy a dar, le faltó una, recuerde que ahí está el video, o se la voy a poner pues para que lo vean. Vaya pues. Bueno, entonces nosotros tenemos aquí el primer ejercicio que dice calcule la masa fórmula del sulfato de sodio. Entonces tenemos ahí. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer para calcular la masa fórmula de un compuesto? Lo primero que tenemos que saber es cuál es su fórmula química, ¿verdad? En algunos ejercicios nos la van a decir, en otros no. Entonces, dice sulfato. El sulfato es un anión, yo ya lo conozco, tiene valencia -2 y me dicen que se une con sodio. Primero se escribe el elemento metálico, que sería el sodio, y cruzamos las valencias. La valencia del sodio es una valencia fija de 1, por lo tanto pasa a ser su índice. Como es 1, no se escribe. Y el sulfato tiene una valencia de -2. Entonces, por lo tanto, esa valencia pasa a ser su índice y me queda esta fórmula como la tienen ustedes en su pantalla. Ahora, cuando nosotros hacemos este paso, hay dos formas, las vamos a ver las dos. Lo primero que vamos a hacer es igualar la cantidad de átomos y reconocer la cantidad de masa UMA que tiene cada uno de los átomos. ¿Cuánto es el peso atómico del sodio? ¿Cuánto es el peso atómico del sodio? Busquen cuál es el peso atómico del sodio. Muy bien, entonces vamos a agregar, miren, sabiendo por la definición que acabamos de ver, que un átomo de un elemento es igual a su masa atómica en UMA, ¿sí? Entonces decimos, bueno, ¿cuántos elementos? Primero tenemos que identificar cuántos átomos de los elementos tenemos. Tenemos 2 átomos de sodio.
vamos a hacer la equivalencia y escribimos que en un átomo de sodio es igual a su peso en UMA, porque lo que vamos a encontrar es la masa fórmula. Masa fórmula es la masa en UMA. Entonces, miren, lo que vamos a hacer después es simplemente multiplicamos 2, que es la cantidad de átomos, por el peso atómico. Eso sería igual a 46. Vamos ahora con el azufre. ¿Cuántos átomos de azufre tenemos en ese compuesto? Recuerden los puntos de participación, jovencitos. Vamos a ver. Tenemos uno, ¿verdad? Entonces hacemos la equivalencia y decimos, en un átomo de azufre hay ¿cuánto? Coloqué bien lo que era el peso atómico del azufre, ¿sí? Muy bien, entonces tenemos que en un átomo de azufre hay 32.1 unidades de masa atómica. Voy a multiplicar como una conversión con factor unitario normal 1 por 32 y lo divido entre 1. 1 por 32, 32.1. Entre 1, 32.1 y ahí tendríamos las unidades de masa atómica. Luego ahora vamos con los átomos de oxígeno. Y entonces colocamos, miren, que en un átomo de oxígeno, ¿cuánto va a haber en unidades de masa atómica? 16.0 UMA, ¿verdad? Entonces tendríamos 4 por 16 que me daría igual a 64 unidades de masa atómica. Entonces ahí tendría. Muy bien, ¿preguntas? Sí. Muy bien, vamos entonces ahora con, bueno, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Claro, este es el procedimiento para llegar a al ejercicio, a la solución del ejercicio. Muy bien. Otra forma que es mucho más sencilla, pero sí es importante que ustedes vean las dos, porque con esto vamos a trabajar en los números de Avogadro, es simplemente escribir el elemento. Ay, se me olvidaba algo muy importante porque me, me perdí ahí por la pregunta de su compañera. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que hacemos es sumar todas estas masas independientes. Y para sacar la masa fórmula, la masa fórmula del sulfato, vamos a sumar. Y sumamos 46 más 32.1 más 64, que nos da un total de 142.1 unidad de masa atómica. Entonces aquí tenemos la masa fórmula. ¿Preguntas? Bueno, este es la parte mucho más sencilla, pero es importante, como les digo, que ustedes entiendan esta relación, que un átomo de un elemento equivale a su peso en UMA. Para sacarlo más fácil, yo coloco los elementos que componen el compuesto, que sería sodio, azufre y oxígeno. Coloco la cantidad de átomos que tiene. ¿Cuántos átomos de sodio hay? Hay 2. ¿Cuántos átomos de azufre hay? Hay 1. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? Hay 4. Y los multiplico por su peso en UMA o su masa en UMA. Y me va a dar 2 por 23, que me va a dar 46, 1 por 32, que me va a dar 32, 4 por 16, que me va a dar 64. Y lo que hago después es sumar todas esas masas y me da un total de 143 UMA. Obviamente este paso es mucho más sencillo, pero como les digo, vamos a necesitar estas relaciones más adelante y es importante que se vayan acostumbrando a ellas. Muy bien, paso con el siguiente ejercicio. Ahora vamos a encontrar, calcule la masa fórmula de lo que es la sacarosa, que es el azúcar común. Tenemos aquí lo que es la fórmula química de la sacarosa. ¿Por qué elementos está formada la sacarosa? Carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces vamos a colocar, sabiendo que para encontrar la masa fórmula
vamos a encontrar la masa de cada elemento y luego la vamos a sumar. Entonces, ¿cuántos elementos de carbono tengo? Tengo 6, ¿verdad? Y hago la relación que en un átomo de carbono va a existir su peso en unidad de masa atómica. ¿Cuál es el peso atómico del carbono? 12.0. Entonces, por lo tanto, miren, coloco 12.0, multiplico y divido. 12 por 6, 144, ¿verdad? Y 144 entre 1 me va a dar 144. La cancelamos, miren, átomos de carbono con átomos de carbono y la unidad que me queda es UMA. Entonces ya tengo la cantidad de carbono. Ahora vamos con la cantidad de hidrógenos. Y tenemos 22 hidrógenos para la sacarosa. No les creo a ustedes. Ah, no, entonces verifíquenme ahí entonces la masa atómica del carbono. Muy bien, entonces encontramos la cantidad de carbonos, cheque. Vamos ahora con la cantidad de hidrógenos. La cantidad de hidrógenos habían 22. Cada átomo tiene lo que es un UMA, entonces le colocamos ahí 22 por 1, 22, ¿verdad? 22 UMA. Vamos ahora con los oxígenos. Los oxígenos hay 11 en esa fórmula y lo vamos a multiplicar por su peso atómico, que sería en un átomo de oxígeno, ¿cuánto equivale en UMA? Les tiene que dar como 15.999 y lo redondeamos porque se redondea el peso atómico del oxígeno por la aproximación, ¿verdad? De sus números y entonces nos queda como 11 por 16 que nos va a dar igual a 176 UMA. ¿Qué hacemos ahora entonces? Lo mismo, masa fórmula es de lo que es, miren, me volví a equivocar, masa fórmula de lo que es la sacarosa, lo que vamos a hacer es que vamos a sumar todas sus masas. 144 más 22 más 176. ¿Me verifican por favor si el resultado que les da es ese? Permítanme porque hay alguien también aquí en sala de espera. Esos y para que nos dé el resultado final. Entonces aquí el resultado final de esa fórmula, que es la sacarosa, sería igual a 342 UMA. Igualmente podemos hacer lo que es el método corto, que es multiplicar cada uno de los átomos por lo que es su cantidad de masa atómica. Aquí serían 12 por 12, que serían igual a 144. Aquí el hidrógeno, que sería 12 por 1. Y por último, el oxígeno. Entonces ustedes ahí deciden cuál es el método que más ustedes se sientan cómodos con él, ¿verdad? Vamos entonces con el siguiente ejercicio. Ahora dice, calcule el número de moles de dióxido de azufre que hay en 24.5 gramos de dióxido de azufre. ¿Sí? Muy bien. ¿Con qué creen ustedes que vamos a comenzar? ¿Con qué creen ustedes que vamos a comenzar? Vamos a comenzar con esos gramos que me da el ejercicio. Me dicen 24.5 gramos. Para encontrar a partir de los gramos los moles es bastante simple. Primero tenemos que colocar cuál es la fórmula de nuestro elemento y tenemos que sacar el peso molecular de ese compuesto. Entonces colocamos en un átomo de azufre, hacemos la conversión, un átomo de azufre es igual a 32.1 UMA, ¿verdad? Entonces multiplicamos 1 por 32 que me va a dar 32.1 UMA. Ahora vamos con el oxígeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno tiene el compuesto? Tiene 2, ¿verdad? Entonces colocamos en un átomo de oxígeno hay 16.0 UMA. Y multiplicamos 2 por 16 que nos va a dar 32. ¿Qué vamos a hacer después? Pues los vamos a sumar, ¿verdad? Vamos a sumarlos, pero recordemos que nosotros queremos llegar
a lo que es moles. ¿Y qué les dije yo que era igual un mol? ¿Qué les acabo de mencionar yo que es igual un mol? Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Ajá, muy bien. Pero les dije que cuando nosotros hablábamos de un mol de un compuesto equivalería a ¿cuánto? Vamos a ver. Ajá, muy bien, también. Pero cuando no, les voy a colocar esta partecita. Aquí. Cuando yo hablo de masa atómica y de masa molecular, les dije que era lo mismo, ¿verdad? Bueno, un mol de un átomo corresponde a su masa atómica. Un mol, por ejemplo, en un mol de hidrógeno hay la cantidad de peso atómico que tiene el hidrógeno, ¿sí? Por ejemplo, en un mol de hidrógeno hay 1.0081. En un mol de hidrógeno, como la masa atómica es la misma que la masa molecular, entonces en un mol de hidrógeno también habría 1.008 gramos. Por lo tanto, exactamente. Miren, cuando ya hemos hecho todo el procedimiento de encontrar la masa molecular nosotros la podemos encontrar en lo que es molecular cuando hablamos de moles y cuando es atómica cuando es en uno, ¿sí? Entonces es lo mismo. Muy bien, ahí vamos. Entonces, ya sabiendo cuál es el peso, el peso molecular o la masa molecular, nosotros vamos a ubicar los gramos. Nos dan 24.5 gramos de dióxido de azufre, ¿verdad? Colocamos entonces los gramos del dióxido de azufre y hacemos el factor de conversión, sabiendo que en un mol de dióxido de azufre vamos a tener su cantidad de masa molecular. ¿Cuánto pesaba este compuesto? Pesaba 64, ¿verdad? Punto 1. Entonces nosotros decimos, UMA es igual a gramos, ¿sí? UMA es igual a gramos. Entonces decimos 64.1 gramos de dióxido de azufre. ¿Qué hay en eso? Hay un mol, porque un mol siempre es igual a la cantidad del peso molecular o el peso atómico de cualquier elemento o compuesto. Entonces, si tenemos gramos aquí, colocamos gramos, que es el peso molecular del compuesto, y lo igualamos a mol. Colocamos entonces que es igual. 24.5 entre 64.5, ¿a qué nos va a dar igual? 0.382. Cancelamos gramos con gramos y me quedan moles. Por lo tanto, aquí voy a tener que en 24.5 gramos de dióxido de azufre tengo 0.382 moles de dióxido de azufre. Muy bien. ¿Preguntas? Sí. Vale. No, corazón, porque mire, el video está grabado. Voy a explicar otro ejercicio, pero este ya va a quedar. Solamente es igualar. Es decir, un mol es igual al peso atómico del elemento, busco el peso atómico y luego digo, en un mol hay tantos gramos porque corresponde al peso atómico. Lo divido y lo multiplico. Voy a hacerme otro para que tal vez ahí le quede más claro. Vamos a ver ahora, dice, calcule la cantidad en moles de 37.4 gramos de metano. ¿Alguien sabe cuál es el compuesto del metano? Uh-huh. Muy bien, es CH4. Entonces yo digo, parto de lo que me da el ejercicio. Dice 37.4 gramos. Listo. 37.4.
Lo primero que yo voy a hacer es encontrar lo que es el peso molecular. Peso molecular, ¿por qué digo peso atómico y peso molecular? Peso atómico se mide en UMA, peso molecular se mide en gramos. Entonces yo voy a tener que en 16.04 gramos, porque ya habré hecho lo que es el peso atómico del elemento. Recordemos que el carbono tiene ¿cuánto? Tiene un átomo, ¿verdad? Vamos a ver si lo dejé por aquí. Aquí está, miren. El carbono tiene un átomo. El hidrógeno tiene 4 átomos. En el carbono su peso molecular es de 12. El hidrógeno su peso molecular es de 1. 1 por 12, 12. 1 por 1.0079 me va a dar lo que es 4.04. Entonces, multiplico y luego sumo. 12 más 4, 16. Entonces, esos 16 gramos yo voy a establecer la relación que en un mol de una sustancia equivale al peso molecular de la misma. Un mol de metano tiene su peso atómico en gramos. Es igual a su peso atómico en gramos. Entonces, 37.4 gramos de metano, colocamos el peso molecular del metano, que sería 16.04 gramos, y luego solamente escribo su factor de conversión en moles en la parte de arriba. Multiplico 37.4 entre 16.04, que me va a dar 22.28 moles de metano. 2.33 le escribió aquí, 16.04. Ah, bueno, es lo mismo. Recuerden de que son unidades bastante bajitas que no va a cambiar en mucho. 37.4 entre 16.04. Sí, da 2.33, pero es lo mismo. No hay ninguna gran varianza en cuanto a esos datos. Muy bien, ahora vamos a hacer caso inverso. Vamos a encontrar entonces ahora, calcule la masa en gramos del sulfato de sodio que hay en 1.30 moles de sulfato de sodio. ¿Qué compuesto estamos utilizando? Sulfato de sodio, que es esta su fórmula, y partimos de lo que me da el ejercicio, que es 1.30 moles. Igual a 1.30 moles. Entonces coloco 1.30 mol de sulfato de sodio. Entonces, lo primero es encontrar el peso atómico, ¿verdad? Encuentro el peso atómico, que ya lo habíamos hecho, pero lo vamos a volver a recordar. 2 átomos de sodio tiene tanto en UMA, el peso atómico del azufre es tanto y el peso atómico del oxígeno es tanto. Luego lo sumamos, entonces me va a quedar 142, sabiendo que la relación que en un mol es igual a su peso atómico. Entonces, tengo mols en la parte de arriba, necesito tener el factor de conversión de mol en la parte de abajo. En un mol hay 142.1 gramos de sulfato de sodio. Luego lo único que voy a hacer es multiplicar 1.30 por 142.1, que me va a dar igual a 185 gramos de sulfato de sodio. Aquí lo único que ustedes tienen que manejar es el factor de conversión, que en un mol es igual a su peso atómico. Muy bien. Pues a mí a los 15 años me dijeron que los necesitaba permanentemente. Los usé permanente hasta los 18. Ya ahí cuando entré a la universidad, los usaba, no los usaba, miré que sobrevivía sin ellos y me he quedado así, pero soy muy dejada en eso. Sí, soy muy